Listo. Que fuera, Renzo, ¿podrías retomar? Sí. No, lo que decía era que la inclusión política es un tema que está pendiente, que pasa por las instituciones, que pasa por mejorar la relación entre el poder político y los ciudadanos, y que evidentemente eso no quita de que, digamos, necesitamos la superación de brechas sociales y económicas, ¿no? Prueba de eso era justamente que el gobierno que más incluyó en términos económicos, que más redujo la pobreza, que más redujo la desigualdad, están los datos, el coeficiente de Gini, en fin, una serie de etcétera, ¿no? Que más integró a los pueblos, que dio más agua, electrificó más pueblos olvidados y lejanos, fue el gobierno aprista en su segunda versión. Y a pesar de todo eso, la respuesta del país fue Ollanta Humala, ¿no? Digamos, la respuesta del cambio, entre comillas, cuando lo lógico hubiera sido que sea una propuesta más bien de continuidad, debido justamente a esta integración que ya se había hecho. Sin embargo, eso no pasó. Por eso es que es importante, y lo pongo como una prioridad, el tema de la inclusión política, y por eso la necesidad de cambios fundamentales en la Constitución para que esa inclusión política sea efectiva. Por ejemplo, ¿no? Tal vez lo de Bagua no hubiera pasado si es que estos sectores, como por ejemplo los que están en la zona del Condorcanqui, todas estas comunidades indígenas, hubieran tenido una representación directa en el Parlamento. Ni siquiera sobre... hubiera tenido un broker en el medio. ¿Cómo? Claro, no hubiera tenido un broker ¿Cómo? en el medio. No hubiera tenido brokers en el medio, como los tuvo, digo. ¿Aló? Eso pasó en Condorcanqui. ¿Sí me escuchas? No, claro, no hubiera tenido un problema con internet, pero, o sea, hubiera sido mucho más importante que esta gente, en vez de tener los intermediarios que tuvieron, ¿no? Hubieran llegado al Parlamento directamente, ¿no? Unos escaños preparados para ellos, ¿no? Lo que tenemos ahora son intermediarios, ONGs que velan por sus propios intereses, ¿no? Y que usan a estos indígenas para sus intereses meramente ideológicos, ¿no? Lo que había que es integrarlos también al mercado, integrarlos a la sociedad sobre la base de la representación política. Es un ejemplo de tanto, ¿no? Mejorar la representación en el Parlamento, la cantidad de curules que hay es mínima respecto de lo que necesitamos. Necesitamos que las circunscripciones, vale decir las zonas, ¿no? En donde se eligen los propios congresistas tengan una mayor cercanía, ¿no? No puede ser que, por ejemplo, en el caso de Lima tengamos 10 millones de personas, pero que son finalmente representados solo por 30 personas, 34 personas. Eso es imposible, ¿no? Hay que partir las circunscripciones, hay que mejorar los consejos municipales y regionales para que haya una democracia efectiva y para que haya fiscalización, ¿no? Porque resulta que cada alcalde y cada gobernador regional se termina comprando a todos los consejos regionales y municipales, y al final no tienes ningún tipo de representación por parte o de ejercitar la fiscalización de manera formal, ¿no? Porque puedes fiscalizar desde la ciudadanía, poniéndote afuera con tu cartel, no, pero lo importante es que estés adentro del aparato público desde la representación formal, vale decir, en los consejos regionales, para poder fiscalizar, y lamentablemente en los hechos eso no pasa, ¿no? Entonces hay muchas cosas que están pendientes, ¿no? Y igual en la forma de elección del presidente, ¿no? Yo creo que no estoy de acuerdo con el voto ciego, este voto en donde nosotros elegimos a los congresistas en la primera vuelta. Es un festival de guarismos y es muy confuso, ¿no? Porque tienes que elegir a tu parlamentario, pero encima tienes que elegir al presidente, ¿no? Encima del parlamentario de 18 agrupaciones políticas, o sea, tendrías que evaluar 34 postulantes por 18, encima a los 18 candidatos a los 18 candidatos presidenciales. Es una locura, ¿no? Yo creo que la primera vuelta debería estar solo, y más bien en la segunda vuelta, si es que lo hubiere, ahí elegir recién a nuestros parlamentarios, de tal manera que uno elija si es que le quieres dar gobernabilidad o mayor fiscalización a quien podría ganar. Y por supuesto también el hecho de mejorar a los partidos políticos desde esa perspectiva. No pueden haber partidos políticos si es que no hay incentivos políticos. Entonces, ¿cómo haces, por ejemplo, para que alguien que quiera dedicarse a la política tenga un escalafón
tenga instituciones que pueda albergar sus ímpetus políticos. Es decir, lo normal sería, en un país normal, sería de que tú vayas primero a tu consejo municipal. Del consejo municipal pases al consejo metropolitano, en el caso de Lima, o al consejo regional, en el caso de las regiones, y de ahí recién vayas al parlamento de diputados, y luego a senadores, y luego recién a presidente o ministro primero. Entonces, ese escalafón no existe porque todo es absolutamente incierto y los partidos van cambiando, pero tampoco porque no hay, digamos, estos incentivos abajo, ¿no? Hay que ordenar eso y mejorar las cosas. Y creo que la única manera de poderlo ordenar de manera más fácil es con una constituyente. Y además cambiar el chip digamos, de crear un mandón, no a nivel nacional, regional, no. Alcalde es alguien que manda y dirija, nada más. Entonces es un problema, porque como dice Renzo, ¿no? Y además en un consejo chiquito, por decir de 5, de 7, termina comprándolo, pues. Termina comparación donde entra uno, compra esa oposición, donde son dos, compra esos dos, porque ya sabe que el primer regidor es el primer enemigo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo debería combatirse o debería cambiarse? El Consejo Metropolitano es quien tiene que generar la elección de un alcalde y no puede, pues, elegirse entre 5 o 7. No puede ser posible que el Consejo más grande de Lima tenga 13 miembros, 13 escaños. Eso es nada. El distrital, ¿ah? Porque el metropolitano tiene 39, Lima tiene 39. Tiene 39 cuando debería tener unos 100 por lo menos. 100 por lo menos. Y formar un gobierno municipal con 51 escaños. ¿No? Y que además, ¿por qué? Porque el peruano tampoco se ha acostumbrado, y hay que acostumbrar a asumir responsabilidades. Porque es muy fácil decir, te eligieron, bacán, entonces tú la fregaste, bueno, a ti te chancamos. No, oiga, ustedes lo pusieron y ustedes lo sostienen, o ustedes lo sacan, ¿no? Y con una moción de censura y eligen otro, o el otro también te puede ganar el vivo y llamar elecciones. Pero ya es un juego político, democrático, ¿no? Y es distinto. Igual, una tercera forma de elegir un presidente debería ser aquel que llega a amalgamar más del 50% más uno de la Cámara, es presidente. Por ejemplo, lo que ocurrió en el 2016 era inaudito, ¿no? Y justamente ayer, la última palabra era hablando de karmas. Si Keiko llega a ser presidente, va a ser presidenta con 16 escaños, más o menos. O en el mejor de los casos, con 20. Entonces, así no se puede gobernar. No se puede gobernar. Entonces, estás obligada a armar una coalición. Lo mismo que le pasó a PPK, que gobernó con 18. No se podía gobernar con 18 cuando tenías al frente a la señora con 73 congresistas, ¿no? O sea, donde podían hacer lo que querían. O sea, ya ahí no debió haber segunda vuelta. Debió ser Keiko presidenta y asumir su responsabilidad y su rol de presidente, ¿no? Porque hay que, pues, también pensar en la gobernabilidad del país y en la tranquilidad política, que ya hemos visto en estos últimos 5 años. Yo creo que lo que ha pasado en los últimos 5 años simplemente es la erupción del volcán que iba gestándose durante los 5 previos, ¿no? Donde económicamente no se creció, donde empezó a bajar la economía, el empleo empezó a decrecer, ¿no? Y empezó a sentirse esa convulsión, esas molestias, y se conllevó a lo que se conllevó. Los actos de corrupción, tarde o temprano, todos esos actos de corrupción que ocurrieron en el gobierno de Ollanta, que los que estaban involucrados el mismo PPK, en donde está involucrado ahora Martí Vizcarra, iba a salir a flote, como salió a flote lo del Toledo. Nada, al final, todo, como dicen los ingleses, todo lonche se paga al final, no hay lonche gratis. Finalmente no hay crimen perfecto. Entonces, tarde o temprano iba a salir a la luz. Y como iba a salir a la luz, esto generó lo que generó. Un presidente renunciando, ¿no? Con 80 y pico de años, haciendo un papel totalmente patético, ¿no? Yéndose porque había recibido un dinero de Odebrecht, entrando Vizcarra, generando conflicto, ¿no? Generando además el conflicto porque tenía que defenderse de sus actos de corrupción con los que venía, que también salieron a la luz finalmente,
¿no? Y ahí está. Ahí está. Yo creo que todo esto se ha gestado durante 10 años. Y 10 años en donde los 5 primeros años lo único que se hizo es perseguir al enemigo, sin importar nada más. A costas, por perseguir al adversario, por destruir al adversario, se llevaron el futuro del país por las patas. Eso es lo que hicieron, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante los consensos que se alcancen ahora, insisto, ¿no? Y yo creo que sí tiene que haber sea de quien sea, de un lado, el señor Castillo, la señora Fujimori, tiene que generar una coalición de gobierno. Una coalición de gobierno con los que están en el Parlamento. Si no, vamos a tener los dos primeros años y medio de bronca, donde va a acabar con una censura posiblemente y, bueno, que Dios no coja como pesado. En la parte de ahí, si es que ustedes me lo permiten, del equipo de trabajo de la SOBE, la ORQUE, sobre todo de mi persona, pienso de que nadie que haya sido elegido 2 veces presidente por el sufragio de todos los peruanos va a estar afuera de la historia. O sea, claramente el presidente García, a mi modesto parecer, es un hombre que nosotros en lo particular debemos acercarnos a su apostolado y más que todo a ese ideario, porque si es que uno acerca a la población tanto a sus discursos, a sus conferencias, a sus entrevistas periodísticas, pero por sobre todo a sus libros, a sus escritos, uno ve que esa comprensión del proyecto de vida y sobre todo de su designio de construir el aprismo va más allá de. ¿Qué nos pueden comentar al respecto? Bueno, el legado de Alan es enorme y será tarea de nadie más que de los apristas. Porque igual que el legado de ella de la Torre, ¿no? De poder ponerlo sobre el tapete y de construir una historia general del Perú en donde se integre la figura extraordinaria, ¿no? Las figuras extraordinarias tanto de Víctor Raúl como de Alan García. Y de hecho es absolutamente pertinente pensar en la tremenda ausencia que tenemos los peruanos hoy en día de la voz de Alan García, ¿no? En lo tremendamente solos que nos sentimos respecto de esa voz, no solamente paternal, sino inmensamente racional, ¿no? Esa voz perspicaz, ¿no? Esa suspicacia responsable que tenía para poder, digamos, entender la política peruana, de reconocer qué cosa había detrás de cada acontecer evidente y sobre todo tratar de plantear caminos de solución. Y lo que nos lleva, por ejemplo, a la figura del estadista, ¿no? Que no es la figura del estadista casi como una caricatura, cuando se ha usado ese adjetivo en la voz de Julio Guzmán, ¿no? Y yo casi cuando escuché que él mismo se autodenominaba estadista, tenía muchas ganas de romper el televisor, ¿no? Entonces, porque la verdad es que daba mucha cólera. Pero no, un estadista va más allá de un discurso aprovechado, un discurso absolutamente utilitario, ¿no? Un estadista es un hombre responsable que tiene que hacer lo que tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer y eso incluye tremendos sacrificios. No es lo que quisieras hacer ni la comodidad con la que te sentirías para poder obtener un poco de poder a través de las elecciones, ¿no? Y creo que eso demostró ser Alan García, sobre todo en su segundo periodo, ¿no? El primero fue muy difícil, creo que también tuvo visos de eso, pero no se le supo comprender e entender. Eso es otra tarea también de los apristas, reivindicar ese primer gobierno en su real magnitud y en la perspectiva que corresponde, ¿no? Evidentemente sin necesidad de apelar a la defensa de los errores, sino más bien en lo que hicimos bien, porque algo se hizo bien. Lo que pasa es que después ya vino lo que se llama la leyenda negra,
y claro, aplastó absolutamente todo, lo bueno y lo malo, ¿no? Y eso tampoco hay que permitirlo. Pero con respecto a lo anterior, me parecía muy interesante, por ejemplo, pensar en estas reformas políticas para democratizar la cosa, ¿no? Se hablaba, por ejemplo, de los esquemas municipales. Y claro, yo pienso, por ejemplo, en el Consejo Municipal Metropolitano y digo, oye, ¿eso realmente representa a los ciudadanos de Lima? Los ciudadanos de Lima están en constante contacto con este que debería ser una suerte de pequeño parlamento, no, ¿no? Pero a la vez también tenemos más de 40 administraciones, es decir, la administración local metropolitana también está atomizada y claro, nosotros salimos a elegir, ¿no? A los alcaldes, pero en verdad deberíamos elegir concejales, ¿no? Y tener una administración prácticamente única, ¿no? De todo esta enorme ciudad. Y lo que deberíamos hacer es, digamos, elegir en función a nuestros distritos. Pero esas son cosas que solamente se pueden hacer sobre la base de lo que muy bien Ricardo reconocía como importante, que es el consenso, ¿no? Y por eso me hace pensar en lo que le corresponde, por ejemplo, y lo digo sin ningún complejo, a Keiko Fujimori, de ser finalmente quien se quede mechando la posibilidad de la presidencia con Castillo, ¿no? Keiko, en principio, lo último que debería hacer es tener una actitud despreciativa con el señor Pedro Castillo, debería ser muy respetuosa, ¿no? Muy, muy respetuosa. Creo que ella no puede ir de frente a la patada, ni decirle chavista, ni despreciar, para nada. Ella creo que todavía está en la posibilidad, porque yo estoy seguro que muchos del electorado que hoy día ha apostado por Pedro Castillo en algún momento votó y apostó por Fujimori, incluso por su papá. Y creo que Son representaciones populares, los dos. representaciones populares que pueden ir intercambiando. ¿Por qué? Porque pertenecen a esa simbología popular, ¿no? Lo que representó en algún momento Fujimori en términos populares es perfectamente emulable a lo que está pasando ahora, ¿no? En tanto, no, el electorado de Pedro Castillo no es un electorado ideologizado, ni mucho menos, no es para nada un electorado marxista, es un electorado que está protestando contra Lima, contra el centralismo, contra la falta de servicios públicos, un poco lo que hemos hablado en un momento, y lo que corresponde a ella es más bien atraer y respetar ese grito de dolor de las provincias del Perú profundo con una muestra de aprecio y un gesto de respeto con respecto a este señor. Que los voceros de la derecha formal hagan su trabajo, esa es otra cosa. Que salga Pepe Barba, Rafael Rey, ¿no? A decir que es un tal por cual, un chavista, que lo hagan, esa es otra cosa, pero ella como candidata le corresponde respetar, ¿no? Y además transformar esta lid que por lo general ha sido chabacana, por lo menos en un versus más o menos decente. Así el otro señor la quiera destruir. Yo creo que a Keiko ya no le entran balas. O sea, un insulto más a ella no le va a hacer nada, pero sí le puede hacer mucho un gesto. Y lo segundo que debería hacer es que, en principio, este no debe ser un gobierno fujimorista, ¿no? Que esté liderado por Fujimori. Ella tiene que dejar clarísimo que no será un gobierno fujimorista, que será un gobierno de ancha base, un gobierno de los demócratas y un gobierno de todos aquellos que de buena voluntad quieran colaborar con el país para salvarlo. Y uno, cuando quiere salvar una vida, lo haces con el mejor médico, el mejor doctor, no con el señor que te cae bien. Entonces ella tiene que apostar por ser esa persona que le cae a pelo al Perú respecto de la otra. Pero evidentemente, y hay una línea delgada entre ser el mejor y decirlo, y por supuesto no despreciar a tu contrincante. Entonces yo creo que ella eso lo debe tener muy bien claro y saber de que el grito de Pedro Castillo tiene que ser integrado de manera mucho más madura y responsable. Por ejemplo, nosotros podemos decir que esa gente que sufre necesita un político pragmático, o sea, un político cercano a su lenguaje, porque queremos o no, este primer paso de hacer campaña en calles, o sea, le resultó, porque vemos que la gente que en verdad necesita eh, tenía la sensación de querer un político que se relacione cara a cara.
que no vive en su nube. Sí. Nosotros vemos que el Perú no es Twitter, que el Perú no es un TikTok, y la enseñanza para aquellos que creen es Pedro Castillo. ¿Qué nos puedes comentar, Ricardo? A ver, mire, yo creo que han querido imponer una narrativa desde los políticos de la clase media, ¿no? Y desde los políticos de la clase media que, digamos, su ámbito de actuación ha sido en redes sociales y más aún en época de campaña, ¿no? Perdón, de pandemia. Ellos han querido imponer como que es una realidad, pero creo que olvidaron, ¿no? Olvidaron un factor muy importante, que siempre hemos hablado de esto con Renzo, que la política es antropomorfa. O sea, las redes sociales es un medio, es una herramienta, pero de todas maneras, ya sea Perú, ya sea Bolivia, ya sea Estados Unidos, Europa, el ciudadano necesita al político de carne y hueso. Está bien, las redes sociales te va a servir para hacer una comunicación de ida y vuelta, y no como antes una comunicación solo de ida y donde el elector sea receptor y expresaba después luego con su voto. ¿No? Perfecto, eso cambió. Hay otro tipo de interacción, pero un tipo de interacción finalmente con alguien, y ese alguien es el político. Entonces, un político tiene que, como decía a propósito de las herencias de Alan García, tiene que pueblear y tiene que caminar, tiene que ensuciarse los zapatos, tiene que ir. Y eso es algo que se veía, por ejemplo, como bien dices tú, el Castillo con plazas casi llenas, ¿no? O con una muy buena foto que parecía con una plaza llena. Keiko Fujimori viene caminando el Perú hace unos 10, 15 años más o menos, ¿no? Eso para nadie es una novedad, que hasta la recorre ciertos trechos hasta bicicleta. Entonces, son dos personas que han recorrido el país, son dos personas que se han reunido con la gente, ¿no? Como dijo hace un rato Carlos Meléndez, ¿no? Perdió el mundo reality y ganó el mundo real, ¿no? O sea, le ha dado una cachetada a esta, y ahí está, pues, ¿no? O sea, los resultados de hoy en día es Verónica Mendoza, que representa ese mundo reality, ¿no? Ese mundo TikTok, ¿no? A cómo ha quedado, están alcanzando un 6% para el Parlamento, ¿no? Están raspando prácticamente la valla. Victoria Nacional con Forsyth han perdido la valla, le han prestado, el Pastor Lai le prestó su partido, le prestó la pelota nuevecita, le está entregando una pelota de trapo inservible, ¿no? Que además ahora tiene que reconstruir y tiene que reinscribir. Igual ha pasado con el Partido Morado, ha sucedido lo mismo con el mismo, sin ir muy lejos, con Salaverry, ¿no? Entonces, esta es una elección donde se han manifestado las clases populares. Tanto Castillo como Keiko Fujimori representan las clases populares de izquierda y de derecha, pero donde esa clase popular tiene un punto de encuentro, que es la necesidad, ¿no?, de salir de su crisis. Y en la necesidad de salir de su crisis también hay un contenido pragmático. Por eso tiene mucha razón cuando dice que Keiko Fujimori tiene que guardar una actitud de respeto y ponderada frente al adversario, porque puede haber un trasvase de manera tranquila, porque es quien le solucione el problema. Así es, quien le solucione el problema. Castillo tiene la tarea más difícil, ¿no? Ya hemos visto ya a quienes tienen sus listas, o sea, quiénes los acompañan, quiénes van a ser sus voceros. Eso va a ser el loco. El mismo Cerrón es una persona que por ser una persona muy ponderada en sus declaraciones. Tienes por Lima, tienes a esta señora Boluarte, que tampoco oye lo que ha dicho, ¿no? De las clases medias. Guillermo Bermejo, que ha estado preso por andar con Artemio, ¿no? Conocido operador de la embajada venezolana, conexión con los loquitos de la Plaza San Martín, que llevaba a gritar a los que íbamos a lavar banderas a la embajada de Venezuela, ¿no? Ya sabemos quiénes son. O sea, esa gente va a hacer ver, por ejemplo, a la izquierda de Verónica Mendoza en el Parlamento,
como si fueran miembros de la Cámara de los Lores, ¿no? Entonces, y claro, ahí va a haber otro problema, ¿no? Que es el problema de la calidad de representación que vaya a tener Perú Libre, y no es una cuestión discriminatoria y nada por el estilo. Pero creo yo que un partido que arma su lista sobre la base de una expectativa sumamente menor a lo que han alcanzado el día de hoy, definitivamente no es que han conseguido 130 cuadrazos para poner en una lista, que tampoco los hay en ningún partido, creo, 130 cuadrazos. No hay. Eso es imposible. Todo se recurre de pronto a armar con varios componentes una lista parlamentaria. Pero creo que lo que ha sucedido con Perú Libre es que hasta hace 2 semanas no tenían ni previsto entrar al Parlamento. No les dolía, por ejemplo, que en Lima sus 4 primeros puestos hayan sido excluidos y que tengan del 5 para abajo. Y hoy en día, una persona que no es ni la 4ª votación más alta de la lista, porque los que han sido excluidos tienen más votación del que va a salir elegido, entra al Parlamento. Así de la crisis, así de penoso es, ¿no? Donde el más votado y la lista más votada no va a venir de Lima por primera vez, va a venir del interior del país. Porque su votación es paupérrima. Claro, y por ejemplo, se puede decir de que estas encuestadoras tan trágicas como Ipsos, como Datum, como CPI, han demostrado una vez más, ¿no? una gran ventaja, que no sirven para nada. Han traficado. Mejor que nadie le debe dar vitrina. ¿No? Han traficado con la elección. Son unas mangas son unos farsantes que han estado que pusieron primero a Forsyth donde nunca estuvo, a Lescano donde nunca estuvo, ¿no? Y luego hemos tenido estas últimas 48 horas al señor Torres queriendo justificar lo injustificable, ¿no? Sus cifras, que mira el margen de error, nada. ¿Dónde está el primer lugar de Lescano? ¿Dónde está el primer lugar de Forsyth? Forsyth ha perdido la inscripción del partido que le prestaron. Ha perdido la inscripción del partido que le han prestado. Le prestaron una tabla para correr bolas, la regresa rota y sin guías. ¿De qué sirve? De nada. O sea, eso no es posible, no aguanta la lógica estadística, la ciencia no aguanta que una persona que ha estado arriba tanto tiempo termine de esta manera tan aparatosa, ¿no? No caiga de esa manera tan aparatosa, no aguanta eso. Sí, ¿no? Por lo menos Acción Popular creo que teniendo las bases que tiene, ha podido sostener un poco el desastre, ¿no? De lo que significaba Lescano mismo ya como candidato. Y por ejemplo, para ustedes, ¿qué candidato siguió mejor los tempos en política? Porque se habla, por ejemplo, que Porky, que López Aliaga, le sirvió de primera fuente ser confrontacional, pero que a la larga le significó un desgaste propio, porque enfrentarse a esos grandes conglomerados, como el Chicho Mome en la República, o Lograño Miro Quesada, o con Canal N, y con el comercio, a la larga le jugó en contra, y que hubiera sido por momentos, o sea, hubiera tenido muñeca política en saber cuándo colocar, cuándo poner, cuándo quejarse, cuándo confrontacionar, y no todo el tiempo. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, a ver, quejarse por la guerra sucia es como quejarse del lodo, digamos, en una carrera con lluvia, ¿no? O sea, no, o sea, oye, vamos a jugar a ver quién gana primero, está lloviendo, ¿no? Y en el jardín. Vamos a jugar una pichanguita y que te lesionen, que te raspen. Por favor, es que eso iba a pasar. Además, los propios medios en su reacción creo que le dieron la importancia que el propio Porky no tenía, ¿no? O sea, esa dialéctica esa propia tensión, esa hermenéutica de la discusión política polarizada, le dio a López Aliaga la importancia que no tenía. Si él no peleaba y si no le contestaban, él iba a tener 1%. Entonces, es parte de la magia. Eso no, yo creo firmemente, y hay que recordar, si alguien realmente
tuvo todo en contra es Keiko Fujimori y está en segunda vuelta. Y Así por- que esto me parece que es más justificación de sus propios errores. En principio, la no sé si, no sé ni siquiera cómo calificarlo, se me escapan las palabras, no sé si el castellano es suficiente, ¿no? Tampoco manejo muchos idiomas, pero de repente en chino habrá algo, o en japonés, yohei, no sé, pero, por ejemplo, eh, leer en el debate lo desfiguró, Terrible. lo Fue desfiguró. terrible. Lo peor de todo es que, a ver, no hay nada peor que mandar a tus soldados a pelear sin armas. Porque si fuera esta una guerra, los soldados de López Aliaga en esa batalla, dentro de lo que pasó inmediatamente después en redes sociales, ¿no? Eh, con el debate, era como mandar a soldados sin escudos, sin espadas, a correr, a tratar de mechar solamente con puños, que en redes sociales se traduce en el ridículo, ¿no? Los pobres trataron de justificarlo, no podían, ¿no? No podían. Ni Barba Caballero pudo, ni Philly Butters pudo, ¿no? Nadie se pudo, se pudo responder la gran pregunta del por qué hizo eso. Pero además creo que su discurso pudo haber sido más confrontacional con determinados espacios, con el conglomerado mediático, con la concentración de medios, con Odebrecht, pero creo que no debió tocar a las mujeres, ni tampoco meterse con, creo que la gente se asustó un poco con ya estas actitudes, Por lo que han estado. matonescas, canallescas contra, mira, a mí no es que me caigan bien, ¿no? Ni Juliana Oxenford, ni la señora Delta, ¿no? Pero él necesitaba convencer a más peruanos, ¿no? Él ya tenía sus huestes duras con él, ya ellos no se iban a ir de él, pero él siguió, y siguió además mintiendo en cosas torpes, tontas, ¿no? Como por ejemplo, tengo 20 fotos de Delta, innecesario, ¿no? Innecesario. Pero además cometió otros errores de campaña que pasan justamente porque, a ver, si bien es cierto, el que hace arte en política como el guitarrista, claro, depende su trabajo en función a su talento, ¿no? Y a lo mucho que ha trabajado en ese talento, ¿no? Porque tú puedes tener el talento, pero si no trabajas la técnica, tampoco salen bien las cosas. Pero también tienes que saber algo más, ¿no? De las cositas que están al lado, ¿no? Como por ejemplo, saber de que, claro, tú puedes tocar bien una guitarra, pero si no tienes un buen amplificador, evidentemente no se te va a escuchar. ¿Qué es lo que pasó con él? En el caso de los políticos que estamos en elecciones permanentemente, tenemos las encuestas para usarlas, así no nos gusten. Y creo que él no supo interpretar ni su equipo de campaña en dónde estaba su voto y cómo lo tenía que asegurar. En un momento de las 2 últimas semanas yo lo vi a Porky caminando, creo que él más se estimulaba en buscar más aplausos, ¿no? Y aprovechó para hacer un poco más de turismo por el Perú, en vez de focalizar su esfuerzo en determinadas zonas que sí le iban a dar réditos políticos. Por ejemplo, lo vi en Puno, lo vi en Ayacucho, en Cusco, no tenía nada que hacer ahí, nada que hacer ahí. Y estaban los datos, nada, el centro y el sur no le estaban dando nada. A él le estaba dando el norte y el oriente, pero además le estaba dando Lima. Y él tenía, además, a los grupos religiosos no católicos con él, que tienen una enormidad de organizaciones. Él podía haberse asentado en las zonas periféricas del país, pero sobre todo de Lima, con muchos gestos políticos que lo hubieran elevado a una preferencia muy importante si hubiera sabido mirar las cosas con... Él debió sacar una muy buena votación en Lima provincia, por ejemplo. De ahí este tipo de iglesias. ¿No? Pero no tuvo los datos técnicos, ¿no? Y eso
Él estaba en Sí, segunda vuelta. yo creo también que López Aliaga recurrió mucho a la confrontación porque creo que identificó o le identificaron que ese era una forma de poder captar un electorado, ¿no? En una elección tan atomizada, tú podrías asegurar, en realidad Keiko pasa con 10% del voto emitido, ojo, ¿ah? No es el 13% que tiene, es el 10%, o sea, con 10% asegurado tú estabas en segunda vuelta. Y la diferencia que hay entre el segundo y el cuarto no es mucha tampoco ahora. Entonces, es una elección sumamente atomizada, ¿no? Donde tú podías llegar como decía alguien, tocando el pito del perro, solamente que le escucha. O sea, o sea, tu electorado, tú le hablabas solo a tu electorado, no tenías que hablarle a nadie más. Entonces, el electorado de López Aliaga era el electorado radicalmente anticaviar, harto de un sistema totalmente confrontacional, entonces por ahí va la cosa, ¿no? Pero creo que algunas cositas lo dibujan y creo que yo también creo que el debate le juega en contra, no mucho, ojo, ¿eh? No mucho tampoco, no mucho, porque su electorado, o sea, él mismo era consciente de que más perdía no yendo que yendo. Creo que yendo, leyendo y diciendo, al final yo no soy político, cumplió con mi patria, se acabó, ¿no? Pero, pero creo que finalmente este no es un electorado de extremos y, y, y creo que mucho elector porque tenía su electorado ha tenido una porción de electorado sólido, ¿no? Que no iba a cambiar. Eh, pero ese poquito que iba a cambiar, que estaba en veremos, que no sabía, creo que finalmente migró a una opción donde podía garantizar, eh, ¿qué te digo? Garantizar una mejor pelea en segunda vuelta, ¿no? Porque para una segunda vuelta ya solo siendo confrontacional no ganas, como solamente teniendo el plan de gobierno chavista, ganas, ¿no? Recuerden que Ollanta tuvo que aplicar la hoja de ruta, ¿no? Ahora hay, por ejemplo, la gente de Pedro ha salido diciendo que no va a aplicar ninguna hoja de ruta, no va a cambiar nada. Ah, bueno, perfecto para los intereses de quienes vayan a votar por Keiko Fujimori, porque eso es una condena, una derrota segura, ¿no? ¿No? Porque de pronto para llegar, para poder capitalizar el descontento, que llegó a un 15%, que se transformó en 18%, perfecto, sí puede servir. Para una primera minoría puede servir. Para ganar curules también te puede servir, pero no creo que te sirva para llegar a Palacio de Gobierno. Entonces, igual, yo creo que de repente López Aliaga y su actitud confrontacional podían jugarle una mala pasada ahí, ¿no? Porque ibas a exacerbar el ambiente de extremo a extremo. Y por otro lado, la parsimonía con la que actúa y estas formas tan ondulantes con las que transita Hernando de Soto probablemente también le podía jugar otra mala pasada. Yo creo que tanto los votantes de Soto y los votantes de López Aliaga, ¿no? Finalmente pensaron en ese porcentaje que estaba por ver si votaba o no, pensaron en un voto útil y ese voto útil fue Keiko. Así de sencillo. Y Juan y Castillo son, ¿no? O sea, estoy viendo datos de OMPE, está teniendo representación parlamentaria casi en todo el país, ¿no? Casi en todo el país va a tener representación parlamentaria este señor. Entonces, ya sabemos lo que va a ser, lo conflictuado que va a ser el manejo dentro del Parlamento, ¿no? Para poder llevar a acuerdos, y no es poco, ¿ah? No es poco lo que tienen. Entonces, por ejemplo, va a ser muy difícil llegar a acuerdos porque si esto lo sumas los de JP y unos cuantos más de por ahí, va a ser muy difícil generar un consenso para poder cambiar ese tribunal constitucional que ya tienen que cambiar, ¿no? Va a ser muy difícil, ya toca elegir un nuevo contralor. Va a ser muy difícil llegar a un acuerdo para el nuevo contralor. Va a ser muy difícil llegar a acuerdos para poder elegir nuevos miembros del directorio del BCR. Claro. Y defensor de finalmente, ¿no? Eso
va a ser, y como alguien dijo ayer, el problema es que en el Congreso no están llegando tejedores, pues, ¿no? Lo que nosotros conocemos como moñeros, no hay, no hay. Un gran tejedor, por ejemplo, lo reconocía ayer gente que no era priista, Velázquez Cresquén, por ejemplo, ¿no? Un tipo que se sentaba a perder el pericote y hacía llegar acuerdos a bancadas dispares, hacía llegar acuerdos en la época de 2006-2011, llegaba a acuerdos con el Partido Nacionalista, con Vega, con Mayorga, ¿no? Sin ningún asco, ¿no? Y hay un audio de Mayorga dice, ¿no? Oye, tiene razón lo que nos ha dicho, termina convenciendo y termina generando una fricción entre Mayorga y Pepe Vega, ¿no? Pero eso no hay. ¿Quién va a ser ese tejedor en el Congreso? ¿No? Y por ejemplo, van a tener que contratarlos con los asesores. Y por ejemplo, claro, que ustedes lo permiten, se habla demasiado que Hernando de Soto salió muy tarde, que fue un error grosero un candidato intermitente. campaña a Andrés Hurtado por los supuestos sectores C, D y E. Se habla también que su discurso fue demasiado técnico, teórico, y más que un ejecutor, se veía como un tecnócrata, hasta, dicho sea el paso, como un lobista, casi como Pedro Pablo. ¿Qué sensación le genera a ustedes? Bueno, yo creo que uno de los mayores errores fue justamente lo que además lo evidencia, y menos mal que no ha entrado a la segunda vuelta, ¿no? Porque hubiera sido aplastado por Pedro Castillo. Incluso con todo y claro, lo que implicaría el apoyo de mucho más gente que Keiko no va a tener. Pero, pero era políticamente torpe, creo que no entendía la política, no entendía, no lo llegó a entender, tan burdo era el entendimiento, tan chato era el entendimiento de la política, que pensó que la política era Andrés Hurtado. O sea, su aproximación a la política es a través de Andrés Hurtado, ¿no? Es como, por ejemplo, quiero tomarme una Coca-Cola y lo hago a través de una cañita. Esa cañita en su cabeza era Andrés Hurtado. No es así. No, pues. Es mucho más compleja que eso. Creo que también, no sé qué tanto lo del debate, pero sí creo que hay muy pocas ideas fuerzas que nos dejó. No se dedicó más a decir quién era, a leer sus pergaminos, pero salvo porque, digamos, quienes los han defendido y quienes sabemos un poco de política sabemos en qué está y qué piensa él y el rollo de la formalidad, la informalidad, pero ¿cuáles son las ideas que al final nos dejó? Pero es un debate, además ha sido un candidato intermitente, ha sido un candidato que andaba unos días y desaparecía 2 semanas. No, Más bien ha corrido con mucha fortuna en terminar teniendo los resultados que ha tenido. Porque en una circunstancia lo de CNN, ¿no? O sea, una entrevista terrible. Me pareció ciertamente, aunque claro, algunos dicen que, bueno, por su edad y qué sé yo, y tiene derecho y lo que sea, pero no, pues estamos en un país como el nuestro que necesita gestos más que republicanos, gestos monárquicos, ¿no? Gestos en donde uno está totalmente comprometido, no solamente en alma institucionalmente, sino incluso en cuerpo con la población. Con la vida. Con la vida de la gente, ¿no? Eso fue muy complicado y lo de la vacuna fue terrible. Creo que en el Perú no hubo periodista que le haya sacado bien el tema, pero en CNN sí se lo sacaron bien. Ahora, claro, pero creo que eso no impactó. Lo que impacta es cosas como Chibolín, impacta cosas tipo su intermitencia, ¿no? Perdón, lo poco entendible de su discurso. Lo de CNN sí lo miró parte de su electorado, que era principalmente AB. Ya, sí, ahí un poquito. Principalmente AB, que además le jugó en contra tanto a él como al propio López Aliaga el ausentismo, ¿no? El ausentismo es otra cosa. Sí, sí, el ausentismo. No creo que le hubiera alcanzado a Keiko, pero sí le afectó algo. Sí.
No se te escucha. Y por ejemplo, la figura de Keiko, que se dice que al estar todo el conglomerado en contra de López Aliaga, a ella se le dejó la vitrina libre para que pueda operar, porque siempre el fujimorismo tiene ese voto escondido que surge casi en las últimas semanas, y que si bien es cierto la población ahora por este miedo al anti no te dice directamente ejercicio, o sea, he hecho mi derecho a votar por Keiko, pero ha aparecido. O sea, que algunos también comentan que ella, por todas las elecciones previas que tuvo, ya tiene un conocimiento ya consuetudinario bien parametrado, y sobre todo, más que política, es bien estudiosa y aprende bien las formas, las maneras. ¿Qué sensación le daba para ustedes, Keiko? Yo creo que Keiko es una persona más cuajada siquiera de la elección pasada, ¿no? Creo que la cárcel o te destruye o te fortalece. Y creo que ese episodio en la vida de Keiko, que además ha sido repetitivo en poco tiempo, ha ocasionado en ella un fortalecimiento en su madurez. Creo que la última entrevista que le vi, que fue el viernes, me parece, con Beto Ortiz, se vio otra persona, otra actitud, además un poco más sincera con sus intenciones. Esto, por ejemplo, de salir y en la elección pasada decir, no voy a indultar a mi padre, era una tontería, pues. ¿Cómo no vas a indultar a tu padre siendo presidente, el fujimorismo y todo lo demás? O sea, eso era mentirse a sí misma y mentir al resto. Además, si llegaba y no lo hacía, la dejaba peor, creo yo. La dejaba peor. Ahora han salido a decir que la voy a indultar. Creo que eso ya al día de hoy, al año 2021, ya mucha gente no lo ve mal, porque estamos hablando de un anciano con una enfermedad terminal, ¿no? Mientras que del otro lado tienes a alguien que quiere indultar a un criminal, un asesino de policías como Antauro Humala, ¿no? Por ejemplo, ahí son dos tipos distintos de indulto, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas, además, creo que Keiko además recurrió al apellido, ya no al nombre, para la campaña. La campaña de un momento a otro cambió a Fujimori 2021, ¿no? Creo que... Nada, además tan concatenante, tan conectable como el ritmo del chino. Claro, vuelve el ritmo del chino. Además la cacha de Montesinos, ¿no? O sea, el ritmo del chino es un cumbión, ¿ah? Es un cumbión. Es un ritmo muy fuerte, ¿no? Cuando comienza algo con el Claro. Es muy fuerte, pero, por ejemplo, en la misma línea creo que Keiko Fujimori en estas 4 elecciones, pero además el hecho de haber sido primera dama, o sea, hay que recordar que el año 2006, bueno, primero el drama que significa haber dejado Palacio de Gobierno, el tener todo este drama familiar alrededor de ella, además tener un ejercicio político real, ¿no? En la propia calle, siendo candidata desde el año 2006 como primero candidata al Congreso, como número 1 de la fórmula o de la lista parlamentaria por Lima, luego candidata presidencial del 2011, candidata presidencial del 2016, hoy nuevamente, evidentemente ella ha aprendido bastante, ¿no? Ella ha aprendido bastante, creo que, y ha aprendido bien, son circunstancias particulares, yo vería que más bien su liderazgo se ha fortalecido, en términos más bien de lo ecuménico que puede resultar, porque antes como que Keiko era para los fujimoristas y para nadie más, y ahora siento que Keiko puede dar ese salto ecuménico, ese salto de amplitud que antes no tenía, y eso es producto también de la propia estructura de la elección, ¿no? Es decir, ella tiene, claro, mucho menos porcentaje de lo que sacó el 2016, pero todos han sacado menos porcentaje de los que les correspondía, salvo Pedro Castillo, ¿no? Pero que son sorpresas, que son hipos, y claro, hay que entenderla en su propio drama, en su propia tragedia. Ella ha tenido muchísimos errores, mucho más grandes y herencias mucho más complicadas de las que tuvo, por ejemplo, el APRA. Sin embargo, el APRA no está en contienda,
¿no? El APRA teniendo pueblo, teniendo militancia, teniendo organización, este, no tiene lo que tiene Keiko Fujimori y eso se lo debemos a una dirigencia, ¿no? O sea, a lo que voy es que los liderazgos son importantes y ella ha sabido capitalizar el liderazgo. Ella, además, no sé si ustedes vieron un TikTok que estuvo buenísimo, porque era un TikTok donde ella... Uno de los últimos, ¿no? Así es, ¿no? Y es uno de los últimos donde ella sale señalando, 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 y luego hace así, que yo dije, esta señora está avanzando bien. Sí. Además, eso lo combinó también con una campaña en tierra que nadie siguió, pero que ella estaba, digamos, en la que ella estaba sumamente fuerte, ¿no? Y creo que eso le dio muchos réditos electorales y que hoy día está cosechando, ¿no? Además, y los propios contextos van cambiando. Tanto el 2011 como el 2016 eran contextos de anticandidatos. Y hoy en día son los mini candidatos, es decir, nadie termina concentrando ni la expectativa ni la antiexpectativa de algo. Y eso le ha granjeado muchísimos éxitos. Claro, el antifujimorismo se va a rearmar, ya voy viendo a muchos amigos que, bueno, no quieren la corrupción de Keiko, pero supongo que querrán y amarán la corrupción de Cerrón, ¿no? Entonces, pero creo que eso es epidérmico y creo que eso también se va a acabar, ¿no? Cuando entren en razón, claro, ellos tienen que decir que, no nunca con la corrupción. Bueno, entonces el abismo, ¿no? Nos matamos todos. No, mejor no vamos a votar. Otro fracaso también, ¿no? Esperar a que haya un 66.6% del electorado para que se vaya al cacho a las elecciones es condenar a la muerte a la población, ¿no? La población quiere de una vez, que se tomen riendas de este barco para salir del COVID. Y claro, que haya una nueva elección y encima mantener a este sujeto es terrible. Por eso es que una estrategia de campaña tendría, o parte de una táctica de campaña tendría que ir de la mano también con concientizar de que si no se acaba esto pronto con Sagasti vamos a seguir muriendo. Entonces, la crítica contra el COVID-19 y la emergencia que tenemos que cambiar de rumbo tiene que ser ahí muy puntillosa ella y por supuesto también todos los aliados de Sagasti, que seguramente, o muchos de ellos, se irán al lado de Vladimir Cerrón y de este señor Castillo, ella va a tener que recoger esa situación, ¿no? Miren, ahí están la continuidad de esta situación en la que nos tienen en asfixia, que nos tienen en total abandono, pero sobre todo, ¿no? Haciendo que los peruanos mueran muchísimo más. Entonces necesitamos un cambio de rumbo urgente y yo represento ese cambio de rumbo, sobre todo para tu vida. Si ella sabe hacer eso, creo que ya le hemos hecho la tarea ya aquí, Yohei. Sí, Además, creo que ya ha salido cierta cosa que la va a ayudar, ¿no? Hablando de la continuidad, ¿no? Ha salido ya un video de Keiko, protagonizado por el miserable de Olivera, de Fernando Olivera, ¿no? Hablando sus estupideces de siempre, ¿no? Fernando Olivera, ¿quién es? Un cómplice de Toledo, ¿no? Es un tipo que estuvo con Toledo, es un tipo que se ufanó de haber convencido a la Contraloría y levantar las observaciones para que se active esa gran obra corrupta que se llama la Interoceánica. Ahí está metido, ¿no? No a Keiko, con Odebrecht otra vez, con este operador, este sicario político, ¿no? Llamado Fernando Olivera, ¿no? Que ahí tristemente célebre ha quedado fuera de todo esto. También son cosas que hay que ponderar. Y por ejemplo, lo de Guzmán, ese 2.1, o sea, prácticamente ya se le acabó la mamadera, estos caviares, esta gente que vive de lo estatal, estos burócratas de escritorio, que tú le das un carrito sanguchero y en menos de un mes te lo quiebra porque no sabe capitalizar, generar riqueza. O sea, ¿qué comentario le genera Guzmán con su 2.1? Bueno, miren, a ver, la cosa es sencilla. Esta gente subestimó al pueblo, lo despreció, pensó que podía, la soberbia los embargó y pensó que podía llevar a la gente de las narices a donde ellos querían, ¿no?
esto es dictadura, esto es golpe, vamos, golpe, esto es obstruccionismo, obstruccionismo. Eso aguanta un rato, nomás la población. Eso te aguanta un ratito. La encamada política que se dieron con Vizcarra iba a pasar la factura, y la pasó. Ahí está. Y el jueves será también inhabilitado Vizcarra, y por eso es que no han pasado la valla, ni ellos, ni Victoria Nacional, que yo creo que la señora Patricia... Somos Perú, la como señora Arévalo, yo creo, un segundito, yo creo que la señora Arévalo creía en su sala bonita, ¿no? Creía que podía manejar el país como maneja el grupo de amigas que tiene. Están equivocados, pues, eso no es el Perú. El Perú es distinto. El Perú es ese Perú que se descontenta y termina votando por gente como Pedro Castillo. Sí, sobre todo, por ejemplo, que ese Perú popular que todavía piensa en Fujimori, ese Perú popular que está harto y se fue con Rafael López Aliaga. ¿No? Eso es lo que no ha medido. Un Perú popular que tiene un arreglo a las provincias aún con Acuña. Eso es el Perú. El Perú no es sus cuentas de Twitter, el Perú no son sus grupos de amigos ni sus cafés de intelectuales. Se equivocaron. Sobre todo, se equivocaron. Por ejemplo, que Castillo, o sea, no es un outsider como la mayoría lo plantea, o sea, es un dirigente que prácticamente en política está desde hace un buen tiempo, porque recordemos su presencia... Paralizó el país 2 meses, hermano. ¿Cómo? Paralizó el país 2 meses, Castillo. Claro, paralizó 2 meses el país con su huelga. Así de sencillo. Y puso en su lugar también a Patria Roja, donde debió estar, como esos amarillos de toda la vida. ¿Los dejó? Eso es Castillo también, ¿eh? No es cualquierita. Ojo. Entonces, ¿cuándo Somos Perú entra? Sí, todavía tiene ahí su... Y por ejemplo, para ustedes, hay muchos que me dicen, ¿sabes qué, hermano? Keiko sí la va a hacer en esta vez. Hay que ver con qué agrupaciones, con qué movimientos se alinea. Quizás son Fernando Sillonis. En todo caso, si es que dejan esas mezquindades políticas, parte del conglomerado de Renovación Popular va a estar... La ¿Cómo derecha tiene más o menos, Yohei, 42% de este electorado. O sea, tiene más o menos 42%. O sea, yo creo que en circunstancias normales, si arman una coalición, ¿no? Por lo menos una coalición donde esté contemplado Renovación Popular, Fuerza Popular, como no, Avanza País, ¿cómo se llama? Acuña, ¿no? Y después de afuera lo chiquito que quedó PPC, yo creo que tranquilamente pueden ganar. Y ahí en lo particular, ¿no? ¿Qué opina Renzo al respecto? Igual que Ricardo. Sobre el tema de la composición del Parlamento. No, de Keiko. Si es que ella esta vez ya la va a hacer, y si es que gran parte de los ultras, los conservadores, esa derecha se va a reunificar con la figura de Keiko. ¿Será posible? Yo no sé si vaya a unificarse, ¿ya? Yo no creo, porque vamos a entrar en esta lógica de, por ejemplo, de hablar de la izquierda como una sola izquierda o la derecha como una sola derecha, y no. Lo que estamos hablando son de intereses que se juntan en algún momento y bueno, logos que van a ir pasando. Lo que es cierto es que hay una amenaza totalitaria, que es la del señor Cerrón, bueno, que es lo mismo, ¿no? Este señor Castillo. Y claro, las bancadas republicanas, democráticas, van a tener que hacer alarde de eso, de su republicanismo, de su democracia, ¿no? Y eso va a implicar una pequeña, si no alianza, una pequeña junta, por lo menos para esta elección, ¿no? No sé hasta qué punto tanto De Soto o Rafael López Aliaga cometan el desatino de irse con este señor Castillo, ¿no? Algunos están especulando esa situación.
No creo. No, porque hay un par de operadores ahí, ¿no? Con De Soto. Está Jorge Coquipared, Terry. Sí, pero ¿para qué? ¿Para qué? Para que lo... De Soto tendría que ser como que una suerte de Vargas Llosa de Humala, que es el La, integrante, así. se graduaría de ello. Yo creo que queda solo. Mm. De que puede hacerlo, puede hacer. No se va con su electorado, claro, no se va con su electorado. No, el De Soto sería solo, Su ¿no? bancada nomás, mira. El electorado, su bancada, o sea, ya me imagino ya a Tudela, ¿no? Y su papá, ¿no? El propio Rómulo Mucho, toda esa gente, mm, o Máximo San Román, no, o sea, estos demócratas, eh, digamos, saurios, ¿no? No creo que le hagan caso. Y claro, o sea, en el caso ¿de quién? De López Aliaga es un albur, pero dudo mucho también de que ese electorado se vaya con él, ¿no? Él puede hacer lo que sea, pero será más, incluso será mejor, ¿no? Porque no sea, incluso los potenciales votantes de Lapicito, al ver de que también con ellos va a estar López Aliaga, son capaces de votar por Keiko para ya no estar al lado de él, ¿no? Entonces, es como raro, no sé. Vamos a ver cómo termina. Yo creo que las derechas tienden más a juntarse por los intereses que hay detrás que las propias izquierdas, ¿no? Eh, Sí. yo creo que va a haber un proceso de blanqueamiento, le van a echar su lejía al señor Castillo en estas semanas y lo van a pintar como una persona accesible, de repente le ponen el polo blanco, lo va a aceptar con mucha... Verónica Mendoza, polo rosado, de ahí polo blanco y Claro, el tema sí, del establishment. en atención a que Castillo no es un radical por un radical, ¿no? Es un tipo que no tuvo ningún empacho en vestir los colores de Perú Posible en algún momento. Además, no es pragmático, ¿no? Es un tipo pragmático, entonces el problema de Castillo no es él, el problema de Castillo es lo que los acompañan, ¿no? O sea, ya me imagino a la prensa que va a querer combatirlo, poniéndole el micro a sus representantes al Parlamento, ¿no? Poniéndole el micro a todos estos que están cerca de él, a los más radicales, y bueno, yo creo que espero que haya el efecto contrario a su candidatura, ¿no? Realmente sería terrible. Y dos cositas, ya para no ser muy tedioso y abusar de su confianza, o sea, es propicio todo ese gran temor que hay ante la figura de Castillo. O sea, él en verdad va a dinamitar más de lo que ya está los poderes del Estado, la institucionalidad, esa libertad económica, o más que todo se exagera y lo colocan desde una posición totalmente extremista. Yo creo que, yo creo que sí hay razones, sí hay motivos suficientes como para estar un poco asustados con él, ¿no? El tipo puede ser muy pragmático, pero no es el pragmatismo de Ollanta. Ollanta finalmente era un militar. Ollanta finalmente no era de izquierda. Ollanta finalmente no tenía chip marxista, ¿no? En cambio, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón sí se entienden en ese ámbito y hay un poder ideológico detrás. Entonces, eso es mucho más potente, ¿no? Eso lo hacía, por ejemplo, a Ollanta Humala, a alguien mucho más manejable, porque no dejaba de ser ante todo un patriota y no un militante de la clase, ¿no? Son otras cosas, otros chips. En cambio, estos son mucho más ideológicos. Puede haber pragmatismo para ganar elecciones, eso no lo niego, es más, supongo que sucederá. Pero lo que sí estoy seguro es que no serán unos simples títeres, ¿no? Es más, va a pasar lo que pasó, por ejemplo, con el propio Vizcarra, que siempre se sintió marginado de Lima, que siempre se sintió acomplejado de los blancos y siempre se sintió un poco como rechazado. Entonces, me imagino que los blancos caviares van a querer estar ahí a las Rosa Marías Palacios tratando de entrar y decirle,
ojalá que este cholo me haga caso, ¿no? En su cabeza, ¿no? Entonces, tratando de meterse por ahí y eso no lo van a soportar. Y una forma de poder, Y en eh, sus formas. en sus formas, ¿no? Y decirle, oye, esto no se hace así, pues no seas bestia, ¿no? No como este videíto donde sale un colorado entrevistándolo, ¿no? Entonces, yo creo que eso va a tener como consecuencia una reacción. ¿Y cuál es la reacción? Es asumir el programa base. ¿Cuál es el programa base? El programa de polarización frente a un Estado que casi aparentemente no controla nada a que lo controle todo. ¿No? Pero confío en que la población, acá hay una suerte de paradoja, ¿no? Somos un país muy, pero muy tibio en términos de las radicalidades, ¿no? O sea, la gente sabe muy bien, no somos de cambios tan bruscos y creo que el país va a sacar ese carácter a la hora de votar, ¿no? Eso por un lado. Lo segundo es que eh, es un país que si bien es cierto le ha dado la condición de candidato a la segunda vuelta a este señor sobre la base de la ausencia del Estado, y todo lo que eso implica en los sectores olvidados del país, creo también que eso mismo va a tirar abajo su candidatura porque la gente es principalmente informal, la gente no quiere que se meta el Estado en todo, y lo que te está prometiendo este pata es que el Estado finalmente se mete en todo. Entonces, yo creo que eso, así como ha sido su catapulta, también va a ser a la vez su acabose o por lo menos su límite, ¿no? Eh, bueno, de nuestra parte, nos enteramos que al parecer este domingo va a haber sobre el presidente García algún tipo de evento y nosotros queríamos decir, bueno, ambos consultar, de que se habla mucho de que el verdadero material vivo del compañero presidente se encuentra disperso entre las conversaciones, pero sobre todo en los encuentros. O sea, donde ahí traslucía de primera mano primero su espontaneidad, que era única, que ustedes lo saben, una espontaneidad súbita, y por otro lado, tanto los compañeros como los amigos coinciden de que ha sido un conversador, eh, o sea, con una dicción, una capacidad retórica única, o sea, que no dejaba al azar sus elaboraciones, y más que todo, cada pieza maestra de los discursos que él daba, los cuidaba casi con un celo, con un pudor, que él lo maduraba y lo gestaba responsablemente. ¿Nos pueden comentar ambos un poco de ello y de este evento que va a haber? Tú, Ricardo. Dale. Bueno, digamos, el 17 de abril tenemos la conmemoración del Día del Honor Aprista y nada, yo lo que creo es que es un buen momento para reivindicar su figura, para recordar al Perú que tuvimos a un hombre extraordinario dirigiendo en algún momento los destinos del país y que no hay no hay que perder de vista eso y que queda en todo caso su impronta, su obra, ¿no? Y que hay que revisarla y hay que, por lo menos los apristas, como lo dije en un inicio, luchar porque su presencia siga viva, ¿no? Que se hizo mucho por el país en la medida de las posibilidades institucionales que había y claro, lo entregamos finalmente todo, ¿no? Así que este 17 es un momento de recordación, es un momento de reivindicación de su memoria y es un momento también de unidad de los apristas de verdad, ¿no? Por ejemplo, nosotros hemos escuchado innumerables veces que Carla comentaba que los mítines lo estimulaban de sobremanera, o sea, tenía una energía, unos recursos, pero por sobre todo una severidad con ese poder de cautivar con las masas. O sea, los aplausos apristas cortaban distancias y ese es también un pedido expreso acá del norte concretamente de Lambayeque y de Puerto Malabrigo, muy bonito.
si nos pueden relatar cortamente, y con eso finiquitamos, su primer encuentro con el presidente García y la relación que cada uno tenía con ustedes. Bueno, creo que el primer, en lo particular, el primer encuentro fue en el año 2005, cuando estaba en la tribuna. Y fui a cubrir, me acuerdo, la graduación de la promoción de ese año del Instituto de Gobierno. Y me acuerdo que estaba él ahí, era el año 2005, el padrino era PPK. Se graduaba, entre otras personas, ahí Marta Chávez, me acuerdo, ¿no? Entre otras personalidades, que había sido alumna del presidente. Pero ahí fue pues digamos, un primer acercamiento muy, muy tenue, ¿no? Pero creo que después de años, ya en el año 2012, es que empezamos a tener estos primeros acercamientos, estas reuniones ya en el Instituto de Gobierno con él, ¿no? Y a partir de ahí ya el contacto se hizo un poco más epistolar, por así decirlo, ¿no? Por correo electrónico. Era bastante de escribir, ¿no? Era bastante de escribir, responder, conversar algunas cosas, pedir opinión de algunas cosas, de momento a otro te podía llegar un correo y, oye, hay esto, ¿no? ¿Qué opinan? Y hay que hacer ¿qué les parece si se hace tal cosa? Y así salieron muchas ideas, por ejemplo, el proyecto de la oficina virtual aprista fue una idea netamente de él, ¿no? Porque él es donde empieza a salir un aprista un aprista un Twitter, ¿no? Y hasta en ese momento, en esos años, muy pocos líderes políticos de su generación estaban metidos en redes sociales, ¿no? Y él se mete con todo, ¿no? Y creo que desde ahí su Twitter fue una herramienta para él, para seguir haciendo política, aun cuando no había seguido estando en algunos momentos en el Perú, ¿no? Ya la comunicación ya se vuelve un poco más fluida cuando ya no, con los demás chicos también nos juntamos, ¿no? Con él. Pero siempre llena de enseñanzas, ¿no? Era una persona con la que se podía conversar de todo, absolutamente de todo. Comenzabas hablando de la historia del Perú, terminabas analizando la realidad de Rusia, ¿no? Sin ningún problema. El salto era así como si nada, ¿no? Y en el medio totalmente ameno, ¿no? Nada denso, una persona que se hacía entender. Y cuando tú hablabas hace rato sobre el tema de su herencia, creo que el legado para los apristas, su legado es su obra, su sacrificio. Para el Perú digamos, es su obra, ¿no? Cada persona que esté por la calle y pueda ver una obra de él, ahí va a estar él, ¿no? En cada recuerdo que podamos estar aquellos quienes compartimos con él, en cada recuerdo siempre va a estar. Y creo que hoy entre memes y bromas, mucha gente lo tiene en el corazón, ¿no? Este meme que lo sacan con un tapaboca como si estuviera votando, es un mensaje de añoramiento de que él debería estar acá, ¿no? Tengo amigos que no son para nada apristas, ¿no? Pero reconocen que en este instante, en este momento, como dicen, ¿no? Este era el momento. Acá necesitábamos a alguien así como él, ¿no? Reconocen, ¿no? Por eso siempre digo, la historia pondrá las cosas en su lugar. Los apristas sí, tenemos un deber de conservar el legado y mantenerlo vivo, pero la historia va a poner las cosas en su lugar. Todo aquello que se ha podido decir, ¿no? Que se va a seguir diciendo posiblemente y que se diluye, ¿no? Como azúcar en el agua, va a pasar, va a pasar. Lo cierto es que cada vez que el país está como está, cada vez que se ve que no hay, cuando la gente siente que no hay una salida a los problemas, piensan inmediatamente en Alan para poder solucionar eso. Acá debió estar él. Y creo que eso va a mantenerlo vivo siempre, ¿no? ¿No? Por ejemplo, Renzo, este es un pedido de don Joaquín Soeder del Castillo,
¿Cómo fue ese proceso de elaboración también de metamemorias a través de tu voz? Porque se connota que fue un trabajo arduo, coordinación con Carla. ¿Nos puedes comentar? Bueno, fue muy fuerte, ¿no? Fue muy fuerte y la valla estaba altísima porque era darle vida a un personaje al cual yo había conocido y era consciente de su enormidad. Y yo soy una persona, para quien me conoce, soy muy empática, o sea, con los sentimientos. Yo me envuelvo absolutamente tengo cierta capacidad asertiva, ¿no? Soy muy sensible en algunas cosas, ¿no? Incluso un poco sentimental, tengo que aceptarlo, ¿no? Y Eh, llorón, ella. eh, sí, de lágrima fácil, ¿no? Entonces, Metamemoria fue un proceso psicológico personal muy, muy fuerte, ¿no? Y además porque viví cada una de sus notas, cada una de esas sílabas que reproduje, había que hacerlo con total cuidado porque había que ponerle el decibel correcto, y porque además no se trataba solamente de cantar una sílaba, sino se trataba también de darle profundidad, se trataba de dar, no sé si has escuchado un poco, pero el libro tiene eso, ¿no? Tiene estos enjuagues, estos suerte de esos retoques vocales que se necesitaba para que uno no te duermas, porque es un libro grande, tiene cerca de 500 páginas, ¿no? Pero además que sientas con cierto realismo lo que él trataba de hacer, ¿no? Y realmente fue una experiencia enorme tratar de sentir a Alan García a través de esas palabras escritas por él. Y llegó el punto que efectivamente se me derramaron unas lágrimas. Yo tuve que grabar como cerca de 5 veces la última parte, que es la parte de donde vivir aprista y esta cosa de Shakespeare y que, ¿no? Cuando seamos viaje en polvo a las estrellas, que es la última página de Metamemorias, y ahí me tocó leer el texto final, que fue leído por su hija, ¿no? En su lecho de muerte, en su féretro, mejor dicho, ¿no? Entonces, leerlo fue para mí realmente, no pude porque me había metido en el personaje, ¿no? Para los que actúan, trabajan un poco con esto del histrión, ¿no? Yo, ahora tengo, a ver, yo ya había hecho algunas notas de voz antes, principalmente algunos cuentos, ahora tengo algunas chambitas de cuentos, sobre todo principalmente cuentos de niños, ¿no? Entonces, claro, uno se mete en esos textos y de ahí, bueno, y he hecho algunas locuciones también para YouTube, pero, por ejemplo, los textos de Alan eran una cosa que a mí me atañían directamente, ¿no? Que es una cosa totalmente distinta, ¿no? Igual hemos hecho también el de Pida la Palabra, ¿no? Y ahí hay muchos textos de diferentes personajes donde uno tenía que un poco hacer el histrión, ¿no? Pero una de las cosas que pude sacar de todo eso, porque además era una lectura concienzuda, yo ya había leído Metamemorias, ¿no? Apenas salió, me precio de ser un lector un poquito avisado, y bueno, a mí me gusta, mi vacilón es un poco leer, me gusta, ¿no? Entonces, digamos, Metamemorias llegó a mis manos y descubrí una cosa, ¿no? Igual que los otros textos. Está pendiente todavía el mundo de Maquiavelo, pero eh, es un hombre extraordinario que muere, pero sigue vivo en su memoria, pero sobre todo en su obra, no solo física y política, sino en su obra intelectual. El tipo no se llevó eso, no fue ningún, vamos a decirlo así, una suerte de egoísta. Todo lo volcó
Claro, él tenía muchas más cosas que podría decir, pero lo más esencial de un político para aprender un poco a ser como él, está ahí, está en estas obras, que son las obras complejas, que además Completa. en metamemoria, ¿no? O sea, estas son las obras complejas. Y aquí estamos hablando de muchas páginas, ¿no? Y sobre todo de muchos discursos. Y cuando uno analiza en perspectiva de quien aprende del maestro, realmente, o sea, tú tienes la posibilidad de incluso conocer más si te pones a pensar en esto de manera mucho más, digamos, seria, concienzuda, ¿no? Trabajada. Eh, yo creo que puede ser un pupilo de Alan García perfectamente. El tipo no se llevó nada a la tumba y lo dijo y ahí está y lo único que hay que es recoger y por eso creo que hay que agradecerle bastante, ¿no? O sea, la memoria, el mundo de Maquiavelo, el rey, No, el de La Reina Baraja, es genial. son todos textos imprescindibles en donde hay política y sobre todo donde hay 90 años de aprismo. Son textos que están ahí contra el temor económico, son textos absolutamente imprescindibles de donde vamos a sacar, porque no solamente se trata de lo que él te escribe, sino lo que te está diciendo detrás de lo que te está escribiendo. Entonces, es una forma de pensar. Ser político es una forma de procesar las cosas. Esa forma de procesar las cosas están aquí. Solamente hay que sacarlas, ¿no? Escarbarlas. Hay mucho material que creo que ningún partido político tiene y eso hay que aprovecharlo para reconstruirnos, ¿no? Y creo que es posible hacerlo. Por ejemplo, don Felipe Santander nos decía, si es que el APRA hubiera seguido en contienda, tanto Carla como Renzo, a valga verdades y con todas sus letras, hubieran sacado una votación más que importante. Y más que todo, el APRA queda de lado por esta gente que no entiende de política, que es como hablarle a una pared, o sea, que nunca está en el ejercicio continuo, que simplemente, o sea, leen manuales y son cero para la izquierda. ¿Y qué sensación te deja ello, Renzo? Bueno, sobre todo a la luz de los hechos, ¿no? Lo que ha pasado ahora último, y las votaciones que se han tenido, la, a ver, la competencia, ¿no? No estaba tan dura, ¿no? Y a mí me hubiera gustado, a ver, el APRA es una escuela de políticos, de estadistas, pero sobre todo es una escuela de polemistas, ¿no? Y todos los apristas estamos en condición de polemizar, ¿no? Nos gusta polemizar, nos gusta meter la punta para avanzar, no nos quedamos callados, estamos ahí, hacemos un gesto, algo hacemos para hacernos notar. Y creo que en estos espacios, incluso con Zoom, hubiéramos hecho un extraordinario trabajo, porque además si hay una cosa que tenemos los apristas es justamente estar convencido de lo que decimos, lo hacemos con pasión, con amor, y eso nadie nos lo iba a creer, y eso hubiera sido perfectamente escuchado por la gente y hubieran dicho, uy, necesitamos políticos en el Parlamento. Y creo que en la lista habían otros más que podían haber dado la talla y nada, pero no se pudo. Y nada, lo que nos toca es simplemente generar lecciones y rearmarnos porque viene una nueva batalla el 2022 y avanzar con eso, ¿no? Y no sabemos qué nueva batalla nos irá a plantear el destino. Perú es muy caprichoso. De repente, y a mitad de periodo vienen nuevas elecciones y hay que estar preparado para eso, ¿no? Como decía don Sebastián del Pino, hubiera sido espectacular ver un debate entre Renzo y Sigrid Bazán, entre Patricia Gamarra con Carla García. O sea, ahí hubiera sido una bomba. Hubiéramos dejado bien al aprismo, eso sí estoy seguro. No lo digo, no lo digo con soberbia, con Por mucho emoción. último, para culminar, nos pueden hablar de sus redes, tanto de Soy Aprista, de su permanencia en Twitter, dónde podemos encontrar a Renzo Ibáñez, en qué plataformas, dónde podemos consultar jurídicamente a Ricardo Iturbe, qué tipo de procesos litiga Ricardo y nos puede hablar al respecto.
Bueno, mis redes son mi Facebook, mi fanpage, con mi nombre, Ricardo Iturbe. Mi Twitter es @iturbes_. Igual mi Instagram, @Twitter, LinkedIn igual, Ricardo Iturbe. Me van a encontrar con mis nombres. Nada, me escriben lo que deseen y lo que guste conversar ahí, conversamos. Con todo gusto. Yo estoy con Renzo Iván, pero no Iván el nombre, sino por Ibáñez Noel, así que es IB labial AN en Twitter y en Facebook como Renzo Ibáñez. Y estamos en constante comunicación. Cualquier cosa que necesiten, avisen con todo gusto. Y nada, por favor, seguimos en la brega. El aprismo tiene para rato, ya saben, nunca muere. Y por favor, no olviden el programa de los domingos, comentarlo, si fueran tan amables. La última palabra, los domingos a partir de 10:30, 10:45, estamos saliendo con Renzo y con Jaisé, ¿no? Para hacer un poco de balance la semana, ¿no? Calistenia política, sí. No se olviden de mirarnos, ¿no? Y sobre todo de comentarnos, porque la idea es un poco conversar con ustedes también y recoger algunas cosas en las que hay tantas cosas en las que estar atentos que también se nos puede pasar. Así que nada, vénganse a la última palabra, que cada vez se pone más bonita. Y lo último, ¿cuándo se retoma para poder ir a la Casa del Pueblo en Alfonso Ugarte o en todo caso, cuándo vuelve Aula Magna virtual? Aula Magna virtual vuelve de todas maneras para esta segunda vuelta. Así que empezamos la próxima semana. Vamos a tener a Alberto Aguilar Iñárritu, que es un extraordinario socialdemócrata. Él es miembro del PRI, ya estuvo con nosotros la primera vez. Y ahora ha estado de observador del proceso electoral, ha conocido a todos los candidatos y, bueno, desde su perspectiva como analista internacional y como hombre además muy viajado y muy sabido, va a decirnos cosas muy interesantes. Hoy estuve con él conversando y le pedí que nos acompañara en el aula magna y a partir de mañana todo porque, a ver, la primera etapa fue un poco difícil porque creo que habían muchos compañeros estaban yéndose por uno u otro lado, eran 18 opciones, y creo que Aula Magna tenía que estar por encima de eso, ¿no? Y ahora ya llegada la situación, la circunstancia, creo que los apristas vamos a estar absolutamente cuadrados en que hay una sola opción democrática. Dudo mucho que hayan apristas, por lo menos los que están cerca, que vayan por Pedro Castillo. Pero hay que buscar cómo empoderamos y hacemos que lo mejor sea para el Perú, y creo que eso nos va a dar una mejor performance en el aula magna. Así que nada, los esperamos la próxima semana y nada, avanzar con eso. Ola magna, la segunda ola. La segunda ola, claro. Lo que le pasó a Guzmán, ¿no? Lo que pasó a Guzmán es como una ola, ¿no? La ola son ondas que se van moviendo, ¿no? Y él pensó que la rompiente de la ola era la ola. Terminó rompiéndose, pues, se acabó. Claro, vino la racha y se lo llevó. Se acabó la onda. Se acabó la onda. No hubo más. Eso fue. Bueno, del equipo de trabajo en la Soga de la Horca se les agradece por la gentileza, la amabilidad, su disponibilidad, pero sobre todo de esa manera tan propia de hacer aprismo, la apristía, cada uno de ustedes la manifiesta de la mejor manera, el legado de primera fuente del compañero jefe, de todo, esa mistura, esa cohesión y sobre todo los años venideros del presidente García y el futuro que tiene el APRA es prominente. Así que el APRA nunca muere. Así es. Gracias a ti, Ojei. Gracias a ti.